Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube que más que una simple nota es un reporte acerca de lo que ha estado sucediendo después de los espantosos ataques terroristas que sacudieron la capital de Bélgica, Bruselas, y también sede de la Unión Europea. Estos ataques sin duda han dejado una huella en la historia de Bruselas, en la historia de Bélgica, en la historia de Europa, pero una huella muy negra también en la historia de la humanidad. Y las incidencias que se han estado suscitando después de estos ataques han sido muchas por la rápida respuesta de las autoridades para identificar rápidamente quiénes fueron los que realizaron estos ataques. Pero mucho antes de eso, inmediatamente o casi inmediatamente después de que se produjeron los ataques, los aeropuertos de Santiago de Chile, también el aeropuerto de Costa Rica, aeropuertos en Estados Unidos y México declararon la alerta amarilla por los atentados en Bruselas. Por su parte, Barack Obama, presidente de Estados Unidos, ordenó 4 días de duelo nacional por atentados en Bruselas, por estos atentados. También hubo una evacuación de emergencia en el aeropuerto internacional de Denver, en Estados Unidos, por amenaza de seguridad, según confirmaba un operador vía Twitter. American Airlines, una famosa aerolínea estadounidense, canceló todos sus vuelos desde y hacia Bruselas para el miércoles y jueves. La policía, luego de esto, la policía federal belga emitió una orden de búsqueda por el sospechoso de los ataques o para buscar al sospechoso de los ataques. Luego, la cifra de muertos por el atentado se había elevado a 34 muertos, a 34 fallecidos y 250 heridos en Bélgica. Allí Bélgica empezó a colocarse en guardia, colocó o emitió su alerta antiterrorismo, la elevó al nivel 4, al nivel máximo. Y Bélgica sin duda alguna está en una batalla, pero no solamente Bélgica sino Europa está en una batalla contra el terrorismo. Y estos ataques en Bélgica cambian ahora la política exterior de Europa o de la Unión Europea en su posición con respecto y en contra del terrorismo. Es decir, ahora Europa tiene que endurecerse, Europa tiene que colocarse más firme, tiene que de alguna u otra forma intensificar sus esfuerzos y combatir el fuego con fuego, como se dice coloquialmente. Pero como esto ha generado mucho dolor en Bruselas, ciudadanos permanecieron en vigilia tras esos ataques terroristas, como se ha podido observar en algunas imágenes, y de hecho se leía allí, unidos contra el odio. Entonces es aquí cuando observamos y nos ponemos a reflexionar y llegamos a la conclusión de que el dolor que generan estos ataques es un dolor que sin duda alguna es irreparable, un dolor irreparable, un dolor que deja marcas profundas, y es aquí cuando el país debe unirse más. Es aquí cuando el país, o cualquier país que sufra atentados terroristas, debe unirse más y hacerse más fuerte. Inmediatamente, al parecer, eso fue lo que Bélgica hizo desde el punto de vista de la seguridad, e identificó a los suicidas del aeropuerto como 2 hermanos. Esto lo publicaba inicialmente el diario inglés Huffington Post, The Huffington Post, o el Huffington Post, haciendo alusión a información que había sido difundida por una imagen que fue captada por las cámaras de seguridad del aeropuerto de Zaventem, donde fueron realizados estos ataques con bombas, donde ocurrieron las primeras 2 detonaciones. La tercera ocurrió en el aeropuerto de Malvik, como ya se tiene registro. La policía identificó a 2 suicidas de Bruselas y sigue buscando a un terrorista huido. En la imagen inicial se podía observar a 3 hombres. Los 2 primeros son hermanos y el segundo está escapando, está fugitivo. Los 2 primeros fueron suicidas, se inmolaron en estos ataques, es decir, con chalecos bombas se inmolaron, pero 2 hermanos fichados por la policía, hermanos de origen belga, según se tiene registro, y esto lo había difundido la prensa, pero 2 hermanos no fichados por el terrorismo habían sido identificados como los suicidas de los atentados cometidos el martes en Bruselas, según confirmó el fiscal general belga Frédéric Van Loop. Otro atacante, identificado por los medios locales como Najim Lacroix, huyó y está en busca y captura.
Todavía hay un cuarto terrorista sin identificar al que los investigadores dan por muerto y que habría detonado su carga explosiva en el aeropuerto. Otra persona cuya identidad no ha sido desvelada ha sido detenida por los atentados que provocaron 32 muertos y 270 heridos en total. Este es el balance final. Los terroristas suicidas identificados, los que se inmolaron, son Ibrahim y Khalid El Bakroui, dos hermanos. Ambos originarios de la capital de Bélgica, ambos eran bruselenses. Los dos estaban fichados por los servicios de policía por actos vandálicos, pero no por terrorismo, según la RTBF, un canal belga, un canal de televisión belga. Es decir, la insurrección de la que fueron objeto estos dos hermanos, ya era por producto de un proceso en el que estaban en alza contra las fuerzas de seguridad de los servicios de policía que los habían fichados. Es decir, el terrorismo o Estado Islámico no los reclutó, sino los servicios de policía los había fichado por actos vandálicos. La fiscalía ha confirmado que Ibrahim se inmoló en el aeropuerto de Zaventem, mientras que Khalid fue el terrorista suicida que se inmoló en la estación de metro de Malvik, en dos puntos diferentes. Khalid, de 27 años, había alquilado bajo una falsa identidad la vivienda de la calle Dudry en el barrio bruselense de Forest, donde el pasado 15 de marzo tuvo lugar un tiroteo en el que uno de los sospechosos murió y otros dos huyeron, entre ellos supuestamente Salah Abdeslam, implicado en los atentados de París y que fue detenido posteriormente junto con otro implicado. El mayor de los hermanos suicidas del aeropuerto, Ibrahim El Bakroui, de 30 años, participó en un tiroteo contra la policía en 2010, mientras que el año siguiente Khalid fue condenado por robo, según informa el periódico belga Dernière Heure. La fiscalía ha informado de que se ha hallado su testamento en un ordenador. En el testamento declaró estar en la precipitación, no saber más qué hacer. Estaba buscando en todas partes. Dijo que no estaba más en seguridad, que si se eternizan, corren el riesgo de terminar junto a él en una celda. Es decir, que si se tardan en llevar a cabo la operación terrorista, corrían el riesgo de terminar como Salah Abdeslam en una celda. Esto lo informa el fiscal. En los registros efectuados el martes en el distrito bruselense de Scharbeek, también se han encontrado 15 kilos de explosivos y material para fabricar bombas. Según las investigaciones, Salah Abdeslam se habría dirigido a territorio húngaro y posteriormente, al salir de Siria, habría buscado estos explosivos y los materiales para fabricar las bombas. Luego se dirigió a la capital belga, donde alquiló estos apartamentos para los implicados en esta red terrorista. Construyeron la bomba, planearon el atentado y lo realizaron ese día 22 de marzo en el aeropuerto de Bruselas. Pero tras esto ha habido muchas reacciones a nivel mundial. De hecho, muchas condolencias por parte de incluso presidentes latinoamericanos. Pero el día después de los ataques en Bruselas devino en que la Unión Europea busca ahora una respuesta conjunta. Ahora, personalmente creo que esa respuesta conjunta debe ser activar un contingente militar y policial en cada frontera y lugar público en Europa. A esto me refiero cuando digo que la Unión Europea debe intensificarse en su posesión, debe militarizar cada frontera, cada lugar público, cada punto débil de Europa en grandes capitales como París, como Bruselas, como Londres, como Roma, incluso Berlín también. Es decir, proteger a toda Europa, militarizarla, que el Consejo de Seguridad de la ONU tenga participación, que incluso fuerzas de seguridad de la ONU, fuerzas de seguridad como los cascos azules de la ONU, y también con la participación de la Europol, puedan hacer parte de esta política de seguridad intensa a nivel continental. Pero se supo más información. Según lo publicaba el diario español La Voz de Galicia, uno de los terroristas que están buscando está relacionado con los atentados de París. Y es que los kamikazes de Bruselas, los suicidas de Bruselas, como ya se tiene conocimiento, son dos hermanos de origen belga, identificados como Khalid y Ibrahim El Bakroui. No estaban fichados por terrorismo, es decir, no eran miembros de ISIS, sino que estaban huyendo de la policía porque ésta los había fichado o arrestado por actos vandálicos. Uno de ellos alquiló un piso en el que residió Salah Abdeslam, uno de los dos hermanos,
Y al alquilar ese piso en un apartamento donde Salah Abdeslam estaba planeando los atentados, allí fue cuando se empezó a planificar todo este motín, que sin duda alguna ha dejado muertos y decenas, cientos de heridos. El radicalismo islámico no tiene límites, esto es un reto para la humanidad. Pero también se supo luego, el día 23 de marzo, con información de última hora, que había sido capturado Najim Lacroui, el terrorista del aeropuerto, el que huyó del aeropuerto de Bruselas. Los dos primeros se suicidaron y este huyó. Y este también es el cerebro de los atentados. La AP, la agencia Associated Press, informaba, según lo que habían reportado las autoridades, que el presunto fabricante de las bombas de París fue uno de los dos atacantes suicidas en el aeropuerto de Bruselas. Es decir, uno de los hombres que fabricó las bombas con las que llevaron a cabo el atentado en París el 13 de noviembre fue o estaría involucrado en este ataque en Bruselas y habría sido uno de los dos terroristas suicidas en este grave atentado en la capital belga. Pero de hecho, diversos analistas internacionales, periodistas, han concordado en la posición y la opinión de que estos ataques en Bruselas pueden ser un efecto colateral de los ataques en París, es decir, una continuación de los ataques en París. ¿Por qué? Porque si hay vínculo entre los terroristas que llevaron a cabo el atentado en París con los que llevaron a cabo el atentado en Bruselas, entonces es muy factible y muy idóneo señalar que son parte de la misma célula terrorista formada en ISIS, formada por y en ISIS en Siria, que luego se dirigieron a territorio francés. Unos se habrán expandido a territorio belga o incluso pudieron haberse dirigido a territorio francés, luego a territorio belga, de París a Bruselas, y allí llevar a cabo la continuación de los atentados. Pero, asumiendo que la captura y el arresto de Salah Abdeslam llevó a una venganza de los terroristas contra Bélgica por capturar al líder de esta célula, entonces resulta también factible señalar que son dos, digamos, coincidencias, dos factores que coinciden. ¿Por qué? Porque pudo haber habido venganza por parte de estos terroristas tras la captura de Salah Abdeslam, pero si son parte de la misma célula terrorista, entonces quisieron llevar a cabo el atentado como una extensión de lo que hicieron en París, como una continuación de lo que hicieron en París, para atacar ahora a un punto mucho más débil de la Unión Europea, mucho más débil de lo que es París, porque París es una capital, es en el top 5 de las capitales más importantes de la Unión Europea, pero esta sin duda es la capital más importante de la Unión Europea porque es en sí la sede de la Unión Europea. Hablo de Bruselas. Al ser una ciudad pequeña, pero muy importante a nivel institucional por lo que representa para Europa, allí se encuentra la sede del Parlamento Europeo. De hecho, los atentados en el aeropuerto de Zaventem ocurrieron muy cerca, solamente a unos 100 kilómetros del Parlamento Europeo, es a unos 100 metros, corrijo la información que me está llegando en estos momentos, pero sí, a unos 100 metros, muy cerca del Parlamento Europeo, lo cual hace ver que el objetivo del Estado Islámico es dirigirse a las raíces de la Unión Europea, de atacar a Europa, pero no solamente a nivel civil, sino también a nivel institucional, de atacar o de tratar de aminorizar y de tratar de provocar pánico, de intimidar a las instituciones, a las grandes instituciones de la Unión Europea, para que en su posición antiterrorista, de alguna u otra forma, traten de cambiar esa configuración pro-occidental y empiecen a ceder ante lo que Estado Islámico busca, que es establecer un califato que vaya no solamente en pro de los valores pro orientales, valga la redundancia, o en pro de los valores islámicos, sino que vaya o se reconfigura hacia una posición antioccidental y no pro-occidental como lo es actualmente la Unión Europea. Esta es la estrategia de fondo del Estado Islámico y lo que buscan en realidad. El gobierno turco
dice, y es una información muy importante, que arrestó y expulsó en julio a uno de los terroristas de Bruselas. Y al mismo tiempo dice que advirtió a Bélgica. Ahora, si realmente Turquía liberó a uno de esos terroristas, ¿por qué o bajo qué motivos liberó a ese terrorista? Tal vez no hubo un análisis probatorio que determinara la culpabilidad del terrorista o tal vez los antecedentes antes de que llevara a cabo estos ataques. Y si advirtió a Bélgica, entonces hubo tal vez culpa de parte tanto de Turquía como de Bélgica. Parte de Turquía por haber liberado a una persona que tiene o puede tener antecedentes penales relacionados al radicalismo islámico, y por parte de Bélgica tras no haber reforzado la seguridad. Y eso es algo que se le ha criticado mucho a Bélgica, de hecho. Y es por esta razón que se temen nuevos ataques contra grandes capitales de Europa, porque ISIS, Estado Islámico, no se va a cansar hasta haber atacado una gran parte de Europa y de esta manera tratar de que se subordinen a lo que ISIS trata de imponer, pero es algo que Europa nunca hará. La cuestión está en no ceder, pero en esa posición aún se están perdiendo vidas porque no se puede perder tiempo ante una situación en la que ISIS va a seguir atacando y Europa no puede darse, no lujo, porque no es un lujo, no puede darse el tiempo de perder más vidas humanas porque está golpeando la vida de muchas familias, de muchas personas, está golpeando a la humanidad en sí. Recientemente estuve leyendo un artículo con información muy valiosa publicada por el portal de la cadena de noticias BBC Mundo, en la que se titulaba una información así: ¿por qué Bruselas es el foco de ataques y actividad yihadista? Según lo que pude detallar en la información, haciendo referencia a varios puntos, es muy interesante lo que allí se señala, debido a que aquí en estos motivos, en estos argumentos, reside el porqué de los ataques y qué implica para Bélgica y para Europa. Estos, según lo que señala el artículo de la BBC, son los días más difíciles que Bélgica ha vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Es un día negro para Bélgica, dijo el primer ministro Charles Michel el martes, tras conocer el ataque múltiple perpetrado en la capital del país y decretar 3 días de luto. Los ataques cuya autoría se adjudicó el grupo radical Estado Islámico causaron más de una treintena de muertos en el aeropuerto internacional de Zaventem y en una estación de metro a escasos metros del Parlamento Europeo, donde trabajan funcionarios de los 28 países miembros. Los ataques cuestionan la capacidad de las fuerzas de seguridad de Bélgica, un país con fuertes diferencias internas, y a ese punto quiero llegar en un instante. La capital belga es el objetivo de los atacantes o el objetivo de los atacantes es uno de los enclaves más delicados en Europa, por lo que ya venía señalando, pero también por esos motivos. Bruselas es la sede de la mayoría de las principales o de los principales organismos de la Unión Europea, también la OTAN y otras agencias internacionales, así como el propio gobierno belga. Es decir, aquí está un motivo por el cual se pudieron haber llevado a cabo esos ataques. Bruselas es la sede no solamente de la Unión Europea, sino de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización que es una coalición militar occidental que sin duda alguna ha llevado a cabo operaciones y ha instalado bases militares en Medio Oriente. Esto ha hecho que tras el despliegue de la OTAN haya habido un repliegue de las posesiones de grupos radicales que en su momento fue Al Qaeda y ahora es Estado Islámico. Es decir, a medida que la OTAN se despliega, Estado Islámico se repliega porque pierde posesiones tras los ataques muy intensos por parte de la OTAN. Entonces, Estado Islámico, a manera de venganza, ataca una de las ciudades donde está ubicada la OTAN, no a la OTAN directamente porque aún no cuenta con el arsenal ni la fuerza militar suficiente para hacerlo, pero sí ataca un punto débil de Europa y también un punto débil porque es estratégico para la OTAN, estratégico a nivel geopolítico y militar y también a nivel geopolítico para la Unión Europea, por no solamente la posición geográfica, sino lo que implica Bruselas para Europa, por su historia, por todo lo que aquí se lleva a cabo en cuanto a política de la Unión Europea.
En todo el país, en las calles, entre los políticos y responsables de seguridad, los ataques del martes no son vistos como un incidente aislado, sino como parte de algo mayor, un ataque contra Europa, en el corazón mismo de Europa, que es Bruselas. Esto lo explica la editora para la región, para Europa, de la BBC, Katia Adler. Las detonaciones tuvieron lugar 4 días después de que Salah Abdeslam, uno de los sospechosos de los ataques de noviembre en París, en los que murieron 130 personas, fuera arrestado precisamente en Bruselas. El mensaje velado de los atacantes es, esto es lo que dijo ISIS tras los ataques: nadie está a salvo, sin importar quiénes sean, sin importar dónde estén. ISIS busca atacar el corazón de Europa y ha dado en un punto débil, muy delicado de Europa. Ha dado prácticamente un nervio ciático, por así decirlo, para Europa. Ha atacado Bruselas, la capital de Europa. Entonces, es aquí cuando la política antiterrorista y de seguridad de la Unión Europea se refuerza. Pero debe reforzarse no al estilo de una Francia que inmediatamente tras los ataques en París envió bombarderos a Siria, y no ha habido mucho despliegue por parte de estas fuerzas tácticas debido a que los resultados han sido muy focales y no más generalizados. Es decir, los bombardeos se dirigen a posiciones específicas, pero no acaban masivamente con miembros del Estado Islámico. Por ello, una coalición no solamente mundial, sino de Europa, en contra del Estado Islámico en posiciones clave, debe realizar ataques masivos para que el Estado Islámico pierda posesiones masivamente y no aisladamente en puntos en Raqqa, en Damasco, en Homs, sino en todo el territorio, todo el perímetro que cubran y no en unos escasos metros cuadrados. Aquí también hay que señalar un objetivo de alto perfil. Según lo señala la BBC, Bruselas no es solo un objetivo de alto perfil para los radicales. Bélgica está lidiando con grupos, o ha estado lidiando con grupos islamistas durante años, y cientos de ciudadanos belgas se sumaron recientemente a las filas del Estado Islámico en Siria e Irak. Es decir, en Molenbeek, una municipalidad con una población de 90.000, por ejemplo, hay vecindarios con 80% de musulmanes, algunos tan segregados que ni siquiera se sienten parte de Bélgica, algo que ha contribuido al auge de una radicalización islámica. Bélgica es un país con profundas brechas divisorias internas a nivel cultural, a nivel social, es decir, hay grupos segregados de islamistas que no se sienten parte de la sociedad por ser denigrados, hay diferentes comunidades frágiles que provienen del norte de África y que por motivos raciales, sociales, socioeconómicos, problemas de identidad, cultura, según lo señalaba también la BBC, y un analista en temas de inteligencia, Claude Muniquet, hay una profunda división en Bélgica, y estas divisiones sociales hacen que los segmentos de la población más vulnerables son los que se sientan más atraídos hacia una oferta que pueda ir en pro de sus valores y pueda ir en contra de aquellos que los han segregado. Es decir, que puedan defender lo que son en esencia cultural y socialmente, y vayan en contra de un país que según ellos los ha estado segregando, en este caso Bélgica. Este analista en temas de inteligencia dijo que tras los atentados de París, la preocupación de las autoridades por la influencia de los predicadores radicales en jóvenes en determinadas áreas más humildes o con altas tasas de desempleo son en Francia y en Bélgica. Es decir, en áreas de Francia y Bélgica donde hay altas tasas de desempleo, poblaciones humildes y jóvenes que quieren salir adelante, les ofrecen un futuro que no es el que en realidad les van a dar, y ellos lo aprovechan y lo asumen como un motivo para luchar por ellos, para luchar por la ideología que les imponen y para ir en contra de un sistema que los ha segregado. Es decir, por ello se habla de que en Bélgica a lo mejor se ha creado una especie de sistema de apartheid. Ambos países comparten situaciones comunes. En la clandestinidad surgen figuras carismáticas que se convierten en líderes de las partes más extremistas de la comunidad, según concluyó este analista. Por ello se habla de si estos ataques son planeados o son por venganza. Cuando Abdeslam fue capturado vivo con un cómplice en Molenbeek, muchos belgas esperaban unas respuestas de los yihadistas, pero no estaban preparados para un ataque como el del martes, es decir, un ataque de esta magnitud. El artículo de la BBC, con información muy resaltante, señala: ¿fallaron las fuerzas de seguridad? Buena pregunta.
Según lo que reporta la BBC, desde noviembre el nivel de amenaza terrorista ha estado en el segundo nivel más alto y ya se había involucrado a los militares en las tareas de vigilancia callejera en varias ciudades del país. Ya Bélgica, tras los ataques en París, había intensificado incluso su uh, nivel de alerta y las fuerzas de seguridad, los militares han tenido una presencia más visible en algunas ciudades de Bélgica desde noviembre. Sin embargo, los ataques han dejado en evidencia una fuerza policial que ha estado lidiando casi sin descanso con la creciente amenaza islamista, que además padece problemas institucionales. Esto es porque, primero, Bruselas es una capital europea relativamente pequeña, pero todavía tiene 6 zonas policiales y el sistema de cámaras de vigilancia no está tan desarrollado como los de Londres o París, según señala la BBC Mundo. Y a esto le quiero rebatir algo muy importante. Un argumento clave es que si bien Bruselas es una capital pequeña, las zonas policiales que hay, que son 6, deben estar más propensas a cubrir una mayor cantidad de kilómetros cuadrados y un perímetro más amplio. Es decir, resulta más favorable que mientras la ciudad sea más pequeña, los espacios o zonas policiales cubran perímetros más amplios. Algo en lo que ha fallado la policía belga, que debe aumentar el perímetro que cubren y también en la cantidad de cámaras de vigilancia y este sistema, modernizarlo para que haya un mayor nivel de prevención. Está claro que hay ineficiencias en los niveles de los servicios de seguridad, según señala el analista belga Sinardet, el profesor Sinardet. El país está fuertemente dividido entre la región valona, de habla francesa, y la flamenca, de habla holandesa. Es decir, en Bélgica hay dos poblaciones, una que habla francés y la otra que habla holandés. La primera está ubicada en la región valona y la segunda en la región flamenca, y hay una pequeña comunidad que habla alemán, una pequeña comunidad germanófona, y para aliviar tensiones se ha dado más independencia a los gobiernos locales, lo que ha creado varios niveles de burocracia, y al darle más independencia a los gobiernos locales, cada uno toma una política de seguridad por sus manos, se van dividiendo y no hay concordancia en cuanto a la política de seguridad, a la cantidad de efectivos, a la forma en que llevan a cabo los operativos de prevención, y por ello no hay unidad nacional en Bélgica en lo que se refiere al tema de la seguridad, y al haber división y no haber concordancia entre ellos, los terroristas aprovechan de estas fallas para atacar por las brechas y los puntos débiles de este país. Ahora, ¿podría haber más ataques? Uno de los sospechosos en el aeropuerto, que aparece con el sombrero en la fotografía difundida por las autoridades, logró huir y está en búsqueda y captura. Esto habla de que, y lo señala un experto estadounidense en la lucha antiterrorista, Clint Watts, quien dijo que el experto, o señala, que por cada atacante hay habitualmente varios ayudando a trazar el plan, por lo que se ve solo la punta del iceberg. Es decir, si se detiene un terrorista, hay muchos detrás de él que aún están libres. Por ello, la punta del iceberg solo es lo que ha sido visto. Y se tienen que atacar a más terroristas. Si se captura uno, se debe tener por seguro, casi por seguro, que hay muchos detrás de él. Y por ello se debe atacar a toda la red y no solamente al líder, sino a todos los miembros de la red. Esto podría generar consecuencias para la Unión Europea. Los atentados tuvieron una reacción inmediata en Europa. Las mayorías de las capitales elevaron sus niveles de alerta. Pero el terrorismo es solo uno de los muchos peligros que amenazan a la Unión Europea. Los ataques de París avivaron la controversia dentro de la Unión Europea, sobre todo porque la política de libre circulación permitía a los responsables moverse entre Francia y Bélgica sin ser interceptados en la frontera. Es decir, en la Unión Europea hay una política diplomática en la que se le otorga ciudadanía a casi cualquier persona. Y al haber esta libre circulación y permisividad burocrática, cualquier persona que quiera obtener una ciudadanía francesa, belga, alemana, italiana, etcétera, puede hacerlo, pero no se conocen los antecedentes de esta persona. Y al tener libre circulación, se da la situación en la que terroristas como estos se mueven libremente por todo un continente para luego atacar una ciudad llevando a cabo atentados con bombas. La crisis migratoria, en segundo plano, por los acontecimientos ha enfrentado a los países miembros, asustado a sus ciudadanos y cuestionado la habilidad y la credibilidad de la Unión Europea. Mientras más inmigrantes llegue y se le otorgue nacionalidad a cualquiera sin revisar sus antecedentes, hay mayor riesgo de que en estas masas de migrantes haya quienes tengan antecedentes terroristas, quienes sean miembros de ISIS, que se cuelen dentro de estas filas de inmigrantes, y por ello debe reforzar la Unión Europea su política migratoria y no otorgarle nacionalidad a cualquiera sin antes revisar sus antecedentes. A la eurocrisis, según señala el analista Adler, le suman la amenaza de la salida de Grecia
de la moneda común y la posibilidad real de que el Reino Unido, uno de los miembros más destacados, pueda dejar el club, y también el miedo a otros problemas que podrían seguir. Esto lo señala la BBC Mundo, y es que ante la amenaza terrorista, la posibilidad de que Grecia salga del euro y el Reino Unido salga de la Unión Europea en su totalidad hacen que se debilite institucionalmente, y ante una situación que amenaza la seguridad, la Unión Europea se vea tambaleada. Por ello, estos ataques, sin duda alguna, deben ser el inicio de una política más recia y firme de la Unión Europea contra el terrorismo para que se proteja la región, se militarice toda zona que haya que militarizar para evitar este tipo de ataques y ya sentar cara y tomar cartas en el asunto de una manera intensa y dura frente al terrorismo. Les ha hablado Ricardo Serrano en esta nueva nota para este canal de YouTube. Esto es lo último que se sabe y se conoce de estos atentados. Si surge más información, les estaré informando. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego. Como información de última hora y también como información adicional a esto que se ha estado sabiendo recientemente, lo último sobre los ataques en el aeropuerto de Bruselas, hay que destacar una información que fue publicada por un portal de un canal televisivo de Bélgica, pero también replicado por cadenas mundiales como RT. Y es que los terroristas, escuchen bien, los terroristas de Bruselas planeaban atacar plantas nucleares, pero cambiaron su objetivo tras el arresto de Salah Abdeslam. Los terroristas que perpetraron atentados en Bruselas matando a 31 personas, primero planeaban atacar plantas nucleares del país, pero cambiaron de objetivo cuando fue arrestado uno de sus cómplices. Los supuestos atacantes suicidas, los hermanos Jalid Ibrahim El Bakroui, estaban planeando atacar las centrales nucleares de Bélgica, según informa el periódico belga Le Dernier Heure. Esto fue informado inicialmente por este periódico y luego replicado por otros medios. También hay que señalar que estos hermanos son los que aparecen los dos primeros en la imagen ya conocida, son los suicidas. Los cuerpos se encontraron allí en el aeropuerto, por lo menos el de Jalid El Bakroui. El otro está huyendo, quien es Najim Lacroui. Según este material, los agresores cambiaron de objetivo después de la detención de uno de sus cómplices. Es decir, una vez fue detenido Salah Abdeslam 3 días antes del atentado en Bruselas, cambiaron de objetivo. Es decir, inicialmente antes de que Abdeslam fuera capturado pensaban hacer un ataque más grande, de mayor magnitud. Pueden imaginarlo, atacar centrales nucleares. Pero al ver que fue arrestado Salah Abdeslam, de igual manera pudo haberse visto, digamos, en reducción de capacidad operativa los planes de estos terroristas. Es decir, al ver que arrestaron a su máximo líder, sabían que no podían llevar a cabo atentados de esta magnitud en una central nuclear. Entonces decidieron hacer un atentado de menor magnitud, pero igualmente peligroso, muy grave, de igual magnitud para la población de Bélgica y del mundo, como lo fue en el atentado en el aeropuerto de Bruselas. Entonces, la Dernier Heure publicaba que los hermanos El Bakroui planeaban atacar centrales nucleares. Le frère El Bakroui veillait une centrale nucléaire. Esto era lo que publicaba en francés originalmente. Como evidencia de estos planes, el diario publica que los hermanos colocaron una cámara oculta en la parte delantera de la casa de un director del programa de televisión o de, mejor dicho, de investigación nuclear belga. Estaban espiando al líder de este programa de investigación para conocer sus movimientos y luego saber cuándo, por dónde atacar y a qué hora. Las pruebas obtenidas por las autoridades indican que la misma célula terrorista estuvo detrás de los atentados de París en noviembre. Los miembros que atacaron Bruselas, los miembros de la célula, atacaron también París, planearon y organizaron y también crearon las bombas. Y se cobraron la vida de más de 130 personas en París y de las explosiones en Bruselas de esta semana que mataron a 31 personas e hirieron a más de 270, según publica el diario. El video, que dura decenas de horas y muestra a este director, fue encontrado durante una redada antiterrorista en el apartamento de otro sospechoso que pertenece a la misma célula, quien es Mohamed Bakali. De acuerdo con la información de los investigadores obtenida por el medio belga, se sospecha que los hermanos Bakroui, Chalim Ibrahim El Bakroui, los dos suicidas, colocaron las cámaras y siguieron los movimientos del oficial. Según el periódico, los investigadores llegaron a la conclusión de que el objetivo de los terroristas era comprometer la seguridad nacional como nunca antes, y es que al atacar centrales nucleares habría una expansión de radiación nuclear,
peligrosa, de manera tal que las implicaciones hubieran sido mayores no solamente dentro de la central, sino que hubiera generado caos, por lo menos en los perímetros, y comprometía la seguridad nacional por el peligro de la radiación nuclear y también por los efectos mismos del atentado terrorista. Este martes, dos explosiones acudieron al aeropuerto de Zaventem y de Bruselas, y poco más tarde otra explosión tuvo lugar en la estación del metro de Malpic. El periodista de investigación Michel Collón ha comentado a RT que el problema consiste en el neoliberalismo y el desarrollo de la política antisocial que provoca desesperación y como consecuencia la radicalización de los jóvenes que se radicalizan, se sienten en condiciones de desigualdad en sus sociedades y se unen a una ideología religiosa que les promete ir en contra de todo ello, que los recompensa y por ello se radicalizan. Entonces, por ello se dio este atentado y este era el plan original. Pensaban atacar las centrales nucleares de Bélgica, espiando al líder del programa de investigación nuclear de Bélgica antes de que fuera arrestado Abdeslam, pero al ver que fue capturado decidieron cambiar de objetivo y así es como se originó el ataque originalmente o por consiguiente al aeropuerto de Bruselas. Esto es lo último que se sabe sobre el atentado de Bruselas. La información seguirá fluyendo y los seguiré informando. Estemos muy al pendiente.